Bueno, hermanos, buenos días. Un día que estamos siendo bendecidos por la lluvia que viene del cielo, que nos hace mucha falta. Nos hace falta esta lluvia en una tierra que está seca, como en nuestro país actualmente. Y bueno, esta lluvia pues será una bendición de Dios. A pesar de que hoy pues se han juntado los elementos, la lluvia, el maratón, en fin, y más de uno habrá tenido sus dificultades para llegar. Bueno, pues, pero por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, estamos aquí, todos juntos, y podemos adorar a nuestro Señor y darle las gracias. Bueno, como siempre, hermanos, muchas gracias por vuestras oraciones para que el Señor nos guíe en la exposición de su palabra. Bueno, pues hoy ya es el último domingo que voy a hablar sobre nacer de nuevo, es la tercera parte. Y bueno, como ya sabéis, ya hemos visto que ser discípulo de Jesús es más que ser una buena persona, o como diríamos hoy, ser una persona agradable. Ser discípulo de Jesús es ser más que una persona moralmente correcta. Y ya hemos visto que es una obra de la gracia de Dios en el pecador arrepentido que pone toda su confianza en la obra de Cristo en la cruz, en la cual Cristo murió por nuestros pecados y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y apareció a Pedro y después a los 12. Cristo nos llama al arrepentimiento por medio de la predicación de su palabra, de la predicación del Evangelio de Dios. Y espera de nosotros una respuesta de fe. Una respuesta de fe que es un don de Dios. El amor de Cristo nos seduce y atrae de manera que nuestro corazón se entrega sin reservas, arrepentido de haber rechazado su amor y su bondad por tan largo tiempo, perplejo por no comprender su amor por mí cuando aún yo era rebelde a Él. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y no sé si tú has experimentado y te has dado cuenta, o has sentido o has experimentado, o has llegado a entender en toda su profundidad este amor de Cristo que viene, te llama y te hace ver tu necesidad, te hace ver lo alejado que estás de andar en los caminos de Dios, en sus caminos, y que tu corazón ha estado por mucho tiempo rebelde y a espaldas de Él. Y hay ejemplos en los evangelios de personas que se sienten rendidas por el amor de Cristo, que esto es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, al anunciar el mensaje de la salvación, el Evangelio. Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Sí, necesitábamos ser reconciliados con Dios a causa de nuestras rebeldías y necesitábamos ser rendidos por el amor de Dios. Dios, a pesar de nuestra rebeldía, de nuestra enemistad y de estar rechazando su bondad y rechazando su amor, sin embargo, Él nos trata como no merecemos. Nos trata con su gracia, dándonos la vida en la persona de Cristo, entregando lo mejor de sí mismo. Y esto sería suficiente por la obra de gracia del Espíritu Santo que rinda tu corazón y que tu corazón se quebrante en lágrimas y expreses: Señor, ¿cómo has podido amarme? ¿Quién soy yo, Señor, para que me ames? ¿Por qué has tenido esta ternura y me has tratado a pesar de yo haber sido tan contrario a ti? Hay una canción de Marcos Vidal que muestra esto, que os recomiendo que la escuchéis. Yo la he escuchado esta semana y
Y bueno, que os animo a que la busquéis. Se llama ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para que tú me hayas amado? Es una canción, bueno, ya sabéis que las canciones de Marco Vidal están llenas de poesía. Hay muchas canciones que son preciosas. Esta en concreto expresa esto: ¿quién soy yo, Señor, para que tú me ames? Y durante esta semana y la semana yo me he sentido muy identificado con esta canción, porque realmente, Señor, ¿quién soy para que tú me ames? Así que, hermanos, por la obra de gracia de Dios, por la fe recibimos la promesa del Espíritu Santo. Es por la fe, no por algo que tú hayas hecho, porque tú seas muy especial. Es sencillamente porque Dios ha entregado a su Hijo, te llama al arrepentimiento y tú respondes en fe. Si tú respondes en fe, la promesa del Espíritu Santo es para ti. Es la promesa que Dios ya hizo en el pasado a través de los profetas. Somos hechos nuevas criaturas en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Como dice, esto lo dice el apóstol Pablo, lo que acabo de leer en la segunda carta a los Corintios. Pero también el apóstol Pedro en su primera carta dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Fijaros la expresión que utiliza Pedro: nos ha hecho nacer de nuevo. Regenerar es la palabra griega que se utiliza, que traducimos en nuestra Biblia, pues nos ha hecho nacer de nuevo, pero que significa regenerar por segunda vez, regenerar, hacer nacer de nuevo. Dios en su gracia, por medio de su Espíritu, nos ha hecho nacer de nuevo, nos ha regenerado. Es una obra de su gracia, mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, dice Pablo en la primera carta a los Corintios. En la regeneración, el Espíritu Santo nos une a Cristo, nos identifica con Cristo, nos adhiere a Cristo, de manera que junto con Cristo en la cruz hemos muerto con Él y hemos resucitado con Él. La obra de regeneración del Espíritu nos hace identificarnos, adherirnos con Cristo. Es la obra que hace el Espíritu Santo. No es una obra que nosotros podamos hacer, la hace Él y nos une a la persona de Cristo. En su cruz, en su muerte y en su resurrección. Acordaros de las palabras de Pablo en Gálatas, ¿os acordáis, no? Con Cristo he sido crucificado. Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive. Como veis, esto es una obra que solamente Dios puede hacer, no la puedes hacer tú. No la puedes hacer por una oración, por una decisión. Tú solamente puedes clamar por misericordia. Y seguramente algunos se estará extrañando de lo que estoy diciendo, pero es la realidad. Ahora lo vamos a ver en el pasaje de Juan. Hemos muerto al pecado y hemos renacido a una nueva vida para vivir en obediencia a Dios. Esta obra de gracia que el Espíritu Santo ha hecho en nuestra vida regenerándonos, nos ha identificado con Cristo en la cruz, en su muerte y en su resurrección. Y también, como dice aquí, nos ha hecho morir al pecado y hemos renacido en una nueva vida. Esto Pablo lo explica en la carta a los Romanos en el capítulo 6, ya lo sabéis, muchos de vosotros. Os recomiendo que lo repaséis. Ahora no quiero leerlo para no distraernos demasiado. El Espíritu Santo ha quitado el amo que nos esclavizaba, el pecado que hacía que viviéramos en rebelión contra Dios y centraba todas las motivaciones de nuestro corazón en nuestro yo, buscando finalmente nuestra satisfacción y nuestra gloria. La búsqueda de la satisfacción de nuestro yo está por encima de buscar, de agradar a Dios. Esto es el pecado que nos esclaviza y nos lleva a estar en ruptura con Dios. El Espíritu Santo
Ha creado en nuestro interior un nuevo corazón limpio. Como dice el salmista en el Salmo 51, ¿os acordáis de él? El Salmo 51, en el versículo 10, dice el salmista, aquí lo tengo. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Precisamente, cuando nosotros, seguramente que muchos de vosotros os habéis identificado con el Salmo 51, sobre todo cuando habéis hecho algo que es contrario a la voluntad de Dios. Has desobedecido un mandamiento. El Salmo 51 es un buen salmo que nos ayuda a estar en la actitud de cómo confesar mi pecado delante de Dios. ¿Cómo confesarlo? ¿Cómo implorar la misericordia de Dios? ¿Cómo no ocultarlo? ¿Cómo no justificarlo? No, reconozco que he pecado contra ti. Y en un momento del Salmo, llega al versículo 10, el salmista se da cuenta que nada puede hacer, solamente implorar a Dios por misericordia. Por tu misericordia, límpiame de toda maldad, límpiame de mi iniquidad. El creyente en Cristo, como enseña el apóstol Juan en su primera carta, mas si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ya estamos en una posición mejor que el salmista, porque el salmista imploraba y dependía de la misericordia y de la compasión de Dios, que se manifiesta en Cristo. Ahora, como creyentes en Cristo, si confesamos nuestros pecados, fijaros que no dice el texto, es misericordioso. Dice, es fiel y justo, porque Él en Cristo ha hecho un pacto de limpiarte de toda tu maldad, de no tener en cuenta tu pecado. Y lo único que tienes que hacer es andar en luz, es decir, mostrar delante de Dios lo que Él ya sabe, pero mostrarlo a ti, para que quede patente tu actitud de desobediencia. Pero una vez que tú mismo te reconoces delante de Dios como desobediente y pecador, a la vez manifiesta, no puedo hacer nada, no puedo darte nada, estoy desnudo delante de ti y solamente puedo confiar en la cruz de Cristo. Por eso dice, es fiel y justo. Dios cumple su promesa que ha hecho en Cristo. Esta es la buena noticia, que Dios nos ha hecho en Cristo. Así que el salmista, entonces, si somos realmente sinceros, no puedo hacer nada. Solamente puedo pedirle a Dios, Señor, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Yo sigo pidiéndole al Señor que cree en mí un corazón limpio. Lo hizo cuando fui rendido a los pies de Cristo y lo sigue haciendo hasta la plena manifestación. Si no tengo este corazón que proviene solo y exclusivamente por la gracia de Cristo, no por mis esfuerzos, no por mi religiosidad, no por mi tiempo de oración, no por mi remordimiento, porque no puedo hacer nada, solamente descansar y confiar en la obra de Cristo en la cruz, en su muerte y en su resurrección. Es lo único que puedo decir. Y efectivamente tengo la promesa de Dios de que Él envía su Espíritu a nuestro corazón para crear un corazón limpio conforme a su promesa. Lo aceptas por fe. Aunque no lo sientas, lo aceptas por fe y le das gracias a Dios. Lo importante es que tengas el corazón rendido a Cristo y le des la gloria solo a Cristo. Entonces el Espíritu Santo ha creado en nuestro interior un nuevo corazón limpio que anhela, antes de seguir leyendo la frase que tengo aquí escrita, no puedo dejar de deciros que en el Salmo 51:10 que dice, crea en mí, en hebreo se está utilizando la misma palabra barak que aparece en Génesis, cuando Dios crea todas las cosas, cuando Dios crea la vida. En las aguas se utiliza la palabra barak, y cuando crea, crea la vida animal, cuando crea, en el principio creó Dios los cielos y la tierra,
esa misma palabra, Barak, algo nuevo, distinto, y cuyo autor es Dios. Y cuando crea al hombre, en el versículo 26 del capítulo 1 de Génesis, utiliza 3 veces la palabra Barak. 3 veces. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Y los creó varón y hembra, y los creó a su imagen. 3 veces utiliza ahí la palabra Barak para remarcar la obra única que Dios está haciendo en la creación del hombre. Algo totalmente nuevo y distinto, que es portador de la imagen de Dios. Esa imagen ha quedado deteriorada y corrompida a causa del pecado, de nuestra rebelión en contra de la voluntad de Dios, en contra de la santidad de Dios. Esa imagen ha quedado deteriorada, nos hace incapaces de alcanzar la gloria de Dios. Pero queda vestigios de esa imagen de Dios en nosotros. Y esa obra es la que el Espíritu Santo hace en Cristo. Cristo es el nuevo hombre, el nuevo Adán. El nuevo Adán. Por eso el salmista, con todo el sentido, sabe que Dios tiene que hacer una obra nueva en nosotros. No podemos hacer solo una reforma, necesitamos una obra nueva, que solamente la hace la gracia de Dios. Así que el Espíritu Santo ha creado en nuestro interior un nuevo corazón limpio, que anhela obedecer a Dios en todo. Ha puesto el corazón de Cristo en nuestro interior, que nos permite vivir sometidos a Cristo, rendidos a Él. Él es ahora nuestro Señor, es nuestro verdadero amo. Pero no solo es nuestro Señor, sino que es nuestra vida. Le amamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Nuestra alma fervientemente anhela su presencia. Nuestra alma anhela fervientemente. Si tú has sido renacido de nuevo, no solamente reconoces a Cristo como Señor, te declaras a ti mismo esclavo de la justicia de Dios, esclavo de Cristo, siervo de Cristo, como se identificaba Pablo. Pablo, el título que más le gustaba, y los apóstoles, era siervo de Cristo, esclavo, dulos, sin derechos, lo que tú digas, Señor. Pero no solamente somos hechos esclavos, somos hechos hijos. Tenemos estos dos aspectos. No solamente hemos sido hechos siervos, hemos sido hechos hijos. Dios quiere tener con nosotros una relación de amor. Es una relación de amor, de vida. O sea, Dios no le vale solamente nuestra obediencia a secas, rígida y fría. Dios quiere tener con nosotros, Dios quiere compartir su vida con nosotros. Por eso ha entregado a su Hijo. Dios quiere compartir su vida contigo. Dios quiere que tú experimentes el gozo, la alegría de amarle. Porque fuiste creado para eso. Fuimos creados para adorarle y para amarle y para encontrar nuestra mayor satisfacción en Él. Nuestra mayor satisfacción, no la única. También nos creó formando relaciones sociales en la familia y en la sociedad, porque nos necesitamos. El propio Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, pero la mayor satisfacción que el hombre alcanza, la plenitud, solamente la encuentra en Dios. Y solamente ese canal se efectúa cuando realmente tenemos una relación viva con Dios, en obediencia, en confianza, pero amorosa. Quiero amarte, porque me deleito en ti, porque tú para mí eres lo más bello y hermoso que existe en el universo. Solo en ti encuentro la verdad, la satisfacción y la plenitud. Y me aborrezco por haberte rechazado. Me aborrezco por haber sido tan necio de haber considerado que satisfacer mi deseo o mi concupiscencia era mejor que la vida que viene de ti, que la obediencia que se encuentra solo en ti. Dios quiere este anhelo. Entonces, cuando el Espíritu Santo ha hecho esta obra de regeneración, pues produce en nosotros una relación de vida que le amamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Nuestra alma fervientemente anhela su presencia, se siente rendida y admirada de la hermosura de su majestad.
de la gloria que solo a Él le pertenece. Ahora vivimos por el poder del Espíritu Santo que nos transformó, buscando ardientemente la gloria del Hijo de Dios y la gloria del Padre. Bueno, pues esto es un poco resumiendo más o menos lo que hemos visto anteriormente, bueno, resumiendo y ampliando con fervor, regocijándome mientras estaba escribiendo esto. Intentando que todos nos gocemos también en la obra de gracia que Dios ha hecho en Cristo a nuestro favor y que quiere que participemos completamente de su plenitud. Muy bien, hermanos, vamos a volver otra vez a considerar el texto que nos ocupa, que es el de Juan 3, en el capítulo 3, del versículo 1 al 8. Y dice así la palabra del Señor. Había un hombre de los fariseos, llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Bueno, pues hasta aquí la palabra del Señor y vamos de nuevo a orar. Señor, te damos gracias por este pasaje. Ayúdanos, Señor, a seguir aplicándolo a nuestras vidas. Señor, que con motivo de este pasaje, de volver a considerarlo, tú nos permitas, en tu gracia, volver a reconsiderar nuestras vidas, Señor. Que nos podamos revisar delante de ti y comprobar si efectivamente en nuestras vidas se ha producido esta obra de gracia que tú has prometido hacer a todos los que creen en Cristo, a todos los que por la gracia de Dios, por la obra del Espíritu Santo, han rendido su vida a Cristo, creen en Él y han puesto toda su confianza en Él, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos da de poder volver a considerar esto y te damos muchas gracias, Señor, por esta promesa tan maravillosa que tú has hecho de transformar nuestra vida. Aun cuando nosotros, Señor, estábamos muy alejados de ti y éramos enemigos de tuyo, pero tú no nos has tratado como nosotros merecíamos. Nos has tratado con tu favor, nos has tratado con tu amor. Has entregado a tu Hijo, a tu único Hijo, para que nosotros fuésemos rescatados y librados de toda condenación. Bendito es tu nombre. Ayúdanos, por el poder de tu Espíritu, a aplicar esta enseñanza en nuestra vida. Confirma, Señor, tu obra de gracia en los creyentes y opera, Señor, en aquello en que aún no se ha producido esta obra de gracia. Depende solo de ti. Dependemos solo de ti, Señor. Amén. Muy bien, pues entonces vamos a considerar en este tema, llevamos ya 2 domingos, este sería el tercero, en considerar este aspecto del nacer de nuevo. Y hoy tenemos que considerar un punto que no pudimos tratar en los domingos anteriores, que fue ¿por qué es necesario nacer de nuevo? ¿Por qué es necesario? ¿Qué enseña la Escritura sobre esto?
Y entonces la necesidad de nacer de nuevo se deriva de 5 verdades que aparecen en las Escrituras. Y son 5, que son las siguientes: la incapacidad de los seres humanos, la santidad de Dios, la gracia del Evangelio, el poder del Espíritu Santo y la creación de un pueblo. De todas formas, esto lo vamos a ir viendo, a pesar de que son 5 puntos. Así que os pido vuestra atención, vuestra máxima atención. No me voy a enrollar mucho, pero son 5 subapartados, un único punto, ¿eh? Hoy vamos a tratar un solo punto, pero un punto que tiene 5 subapartados, pero que son importantes de considerar, porque es enseñanza de las Escrituras. Y la enseñanza de las Escrituras, la enseñanza de la palabra de Dios siempre trae bendición y luz a nuestras vidas. Porque además es la forma en que el Espíritu Santo opera en nuestras vidas. Vamos a considerar el primer punto, nuestra incapacidad. En el pasaje que acabamos de leer, Jesús establece un contraste entre la carne y en el espíritu. Lo tenéis ahí, en el versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Qué está queriendo decir? Que la carne solo produce carne. No importa lo buena que pueda ser. No puede producir la vida espiritual que se necesita para reconciliarnos con Dios. ¿Vale? Aquí la palabra carne tiene el sentido de la naturaleza humana, no la naturaleza corrompida. Y está diciendo, bueno, la naturaleza humana produce otro ser humano. Por eso en el capítulo 1, Juan, cuando ha hablado de quiénes son los hijos de Dios, dice, los que le recibieron les dio el derecho. Aquí no significa los que le recibieron, que lo ha recibido en mi corazón, no tiene ese sentido. Lo recibieron es que han creído en Él. O sea, no lo han rechazado. Juan ha estado hablando antes de que vino a los suyos no le recibieron, lo rechazaron. Entonces, tú puedes recibir a una persona o rechazarla. En este caso, pones la confianza en Él. Lo que quiere decir, los que le recibieron, a los que creen en su nombre, eso es lo que significa. Es decir, los que han puesto la confianza en Él, han reconocido que efectivamente Jesús es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios, que viene de arriba y habla la palabra de Dios. Les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. O sea, nadie puede hacer que una persona llegue a ser hija de Dios, salvo Dios mismo por su Espíritu. Y Pablo por eso dice, lo que es carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aquí en el texto de Juan 3, aunque se está utilizando la expresión nacer de nuevo, significa en realidad nacer de arriba, nacer del Espíritu, nacer de arriba. Entonces, también debemos de considerar, pues, por ejemplo, lo que se nos dice en Romanos 8, que ya lo conocéis, os lo voy a recordar para que lo tengáis en cuenta. Y en Romanos 8, dice así el apóstol en la carta a los romanos, desde el versículo 5, dice, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Aquí la palabra carne ya no significa naturaleza humana, como en Juan 3. Aquí carne significa naturaleza corrompida por el pecado, en oposición a Dios. ¿Vale? Entonces, para los que viven conforme a la carne, ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. ¿Habéis visto lo que está diciendo esto? Los que están en la carne son enemigos de Dios, porque estar en la carne es estar viviendo bajo el dominio de la naturaleza corrompida por el pecado. Y esto no se refiere solamente a la parte corporal, se refiere a todo el ser humano. Todo el ser humano, aquí Pablo no está diciendo que el cuerpo es malo, eso nunca lo dice la Biblia.
El cuerpo está deteriorado, sufriendo el deterioro progresivo debido a la naturaleza corrompida. Pero el cuerpo no es malo, el cuerpo es bueno. Cuando está utilizando la palabra carne, se está refiriendo a la naturaleza del ser humano que está esclava del pecado y en oposición a Dios, y que incluye su parte física como su parte espiritual. Su parte espiritual está muerta en realidad, porque está en rebeldía contra Dios, está en enemistad contra Dios. Y en esta situación, la situación natural del ser humano es estar en enemistad con Dios. No se sujeta a la ley de Dios. Eso lo vemos desde pequeñito. Basta que tú le prohíbas a alguien una cosa para que haga justamente lo contrario. El principio de rebeldía lo tenemos escrito en los tuétanos, desde que nacemos, en los tuétanos. Y entonces, la carne es enemiga de Dios, no se sujeta a la ley de Dios. Es más, ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Pero el apóstol Pablo, precisamente, más adelante, hablando de los creyentes, dice, sin embargo, después de decir todas estas cosas, dice, sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu del Cristo, el tal no es de él. O sea, nada más que tenemos dos posiciones, o estar en la carne o estar en Cristo. Y para estar en Cristo es la obra de gracia del Espíritu regenerándonos y uniéndonos a Cristo. Entonces, es Dios el que nos pone en Cristo, no nosotros. No nosotros, es Dios. Y es una obra de gracia. Es un regalo. Pero claro, ahora, si tú piensas que en algún momento puedes obedecer, que tú tienes capacidad de obedecer, que es lo que hemos estado considerando en las ocasiones anteriores que hemos estado hablando de naciones, si tú consideras que puedes, si tú consideras que a través de ciertos ritos religiosos tal puedes llegar a agradar a Dios y que esforzándote lo puedes hacer y que cumpliendo determinada religión te va a ayudar a hacerlo, entonces tú estás diciendo que Dios es un mentiroso, porque Dios en su palabra te está diciendo, mira, que estás esclavo del pecado, que tienes una naturaleza corrompida que es enemiga a mi voluntad, que no puedes sujetarte a la ley de Dios y no puedes hacerlo y no me puedes agradar estando en la carne. Entonces tienes que estar en el Espíritu. Entonces, esto es lo que, por eso, aquí en Juan 3, Jesús está diciendo, la carne produce carne, el Espíritu es Espíritu, es una obra totalmente. Lo podemos intentar con toda nuestra fuerza, pero nos quedaremos cortos. Podemos tener la mejor intención posible, pero nos descarriaremos. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza pecadora desea agradar. ¿A quién desea agradar nuestra naturaleza pecadora? En lo más profundo. Al yo. En vez de agradar a Dios. Por eso el que está en la carne no puede agradar a Dios. Aun cuando hacemos lo que es moralmente correcto, lo hacemos por los motivos equivocados, para justificarnos y recibir nosotros la gloria. Esta es una de las razones por qué las Escrituras no nos describe como enfermos, sino como muertos. ¿Os acordáis del pasaje de Efesios, verdad?, en donde se nos habla en ese sentido de nuestra situación como muertos. ¿De acuerdo? Y Él os dio vida a vosotros, Efesios 2, desde el versículo 1 al 3, que estabais muertos en vuestro delito y pecado, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne. ¿Os estáis dando cuenta cómo el propio apóstol Pablo se incluye? Y Pablo era un fariseo, un cumplidor de la ley, pero bien. Pablo nos superaba en el cumplimiento de la ley de Dios a todos nosotros y a todas las personas que viven en esta ciudad. Pablo nos superaba en rigor, en entrega,
en disciplina, en no dejarse llevar por la concupiscencia, es decir, hacerlo. Y sin embargo el propio Pablo dice que entre los cuales también todos nosotros vivíamos en las pasiones de nuestra carne. Pablo, por Cristo, se dio cuenta que toda su religiosidad tenía un trasfondo y una motivación, su yo. Presentarse delante de Dios como justo. Decirle a Dios, mira, fíjate lo que he hecho. Fíjate, conmigo tienes que estar contentísimo, Señor, porque no veo lo que me he sacrificado. No vea lo que me disciplino para obedecerte. No veo lo que hago para... Y fijaros la palabra que estoy expresando, no vea, malagueño de pura cepa. Boquerón total. Eso no está en la Biblia. No vea, Señor, conmigo tienes que estar. Pues no, porque el Señor ve tu corazón. Y dice, Pablo, sí, muy bien, mucho esfuerzo, mucha religiosidad. Pero te estás dando cosas contra el aguijón. ¿Por qué me persigues, Pablo? ¿Por qué me desobedeces? Las cosas... El propio Juan el Bautista hablaba de los fariseos y le decía, camada de víboras. Es como si yo dijera hoy, hijos de serpiente. ¿Te imaginas lo que yo dijera? Hijos de serpiente. Víboras. ¿Por qué habéis venido aquí a escuchar la palabra de Dios si no os vais a arrepentir? Pues algo similar. Algo similar. Imagínate el buen recibimiento que te estoy dando. Pues así era Juan el Bautista. No te daba palmadita en la espalda. No te daba palmadita. Dios no nos da palmadita. Porque necesita que despertemos espiritualmente de nuestra situación. Necesitamos despertar de nuestra situación. Y necesitamos ver que efectivamente estamos muertos, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Un pasaje muy crudo. Este pasaje que acabamos de leer, una persona natural que no conozca nada de la palabra de Dios no lo aceptaría, no lo aceptaría. Porque te dice de todo menos bonito. Te dice que estás muerto, que eres desobediente e hijo de ira, y que andas esclavo de tus pasiones. Al igual que la persona que está muerta, somos incapaces de amar a Dios de forma natural. Entonces, la primera razón por la cual necesitamos nacer de nuevo, a causa de nuestra incapacidad. Está claro, somos incapaces de cumplir las exigencias santas de Dios. Ahora vamos al segundo punto, la santidad de Dios. Primero está nuestra incapacidad, ahora la santidad de Dios, cosa que hemos visto en otra ocasión. Dios no es como nosotros. Pero claro, hay mucha gente que piensa que conoce a Dios. Y dice, Dios no va a tratar a las personas tan mal. Dios no va a condenar. Vamos a ver, ¿cómo Dios va a condenar a alguien? Dejaría de ser bueno. Esto es una mentira del diablo. Esto es una mentira del diablo. No, Dios. ¿Dios cómo va a pedir cuenta a alguien? ¿Cómo va a pedir Dios cuenta a alguien? ¿Y sabéis lo que dice Dios? Lo dice, hemos hecho referencia antes al Salmo 51. Por ahora voy a leer una sección del Salmo 50, para que nos vayamos enterando de lo que piensa Dios, de lo que hablamos de Él. Porque pensamos que Dios es como nosotros, que Dios va a actuar como nosotros, que vamos a ser negligentes, que bueno, no importa. Me has ofendido, bueno, te perdono, no pasa nada. Dios no puede actuar, no puede pasar por alto la maldad. Dice la palabra del Señor en el Salmo 50, en el versículo 16 en adelante, dice, pero al impío le dice, ¿qué derecho tienes tú de hablar de mis estatutos y de tomar mi pacto en tus labios? Pues tú aborreces la disciplina y a tus espaldas echas mis palabras. Cuando ves a un ladrón, te complaces con él y con adúlteros te asocias.
Das rienda suelta a tu boca para el mal y tu lengua trama engaño. Te sientas y hablas contra tu hermano, al hijo de tu propia madre calumnias. Estas cosas has hecho y yo he guardado silencio, dice Dios. Pensaste que yo era tal como tú. Mucha gente piensa que Dios, el patrón que seguimos es que Dios va a ser igual como nosotros vivimos o pensamos. Pensaste que yo era tal como tú, pero te reprenderé y delante de tus ojos expondré tus delitos. Entonces, el primer error que cometemos es que Dios es como nosotros. Y hemos leído en el Salmo 50 que no. Dios es santo. Dios no es solo santo, es santísimo. Y no solo es santísimo, es excelso y supremo en santidad. Eso es lo que en realidad vio el profeta Isaías cuando contempló a Dios y tuvo una visión de Dios en su templo, ¿no? Vi yo, dice, en el año de la muerte del rey Uzías, en el capítulo 6 del profeta Isaías, dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Precisamente en el libro del profeta Isaías es donde más aparece la expresión el Santo de Israel. Isaías tiene una manifestación de la santidad de Dios que lo deja perplejo. Llega a decir, ay de mí que soy hombre inmundo de labio inmundo. Y sin embargo aquí dice santo, santo, santo. Aparte de hacer referencia a las 3 personas de la Trinidad, Dios es uno, pero en 3 personas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y me quedo aquí, no voy a entrar ahí porque entonces ya no terminamos. Vamos a dejarlo aquí. Y santo, santo, santo hace referencia a las 3 personas de la Trinidad de una forma velada en el Antiguo Testamento. Pero en realidad lo que está queriendo decir es esto, que Dios es santo. El segundo santo no es para decir, sigue siendo santo, no, es más que santo, es santísimo. Y el tercer santo está diciendo, ni santo ni santísimo, excelso en santidad, supremo en santidad. No hay nadie que lo iguale ni lo supere. Eso es lo que está queriendo decir el texto. Para que podamos medio entender lo que el texto bíblico, lo que el texto de la palabra de Dios nos está queriendo transmitir. Para que no seamos superficiales en la lectura de la palabra de Dios. Para que entendamos la naturaleza de nuestro Dios en toda su profundidad. Dios es único en santidad. No hay quien se le compare. Que Dios es santo significa que es completamente diferente a nosotros. Dios está radicalmente apartado del pecado y consagrado a su propia gloria. Dios no negocia con sus principios. Dios no puede tolerar la maldad en ninguna manera. A Dios no le impresiona cuán buenos y simpáticos somos porque nos esforzamos en ser agradables para nuestra gloria en vez de para la suya. Así pues, estamos bajo el juicio de Dios. Y esta es otra razón por la que en la Escritura se afirma que estamos muertos y es una sentencia totalmente merecida. Así que hemos visto la incapacidad del ser humano, la capacidad humana, la santidad de Dios en segundo lugar. Tercer lugar, la gracia de Dios. Sin embargo, a pesar de todo este panorama desolador, hay esperanza, hay buenas noticias. Dios muestra gracia. Dios mismo tomó la iniciativa para salvarnos. Cuando aún éramos sus enemigos, Dios envió a su Hijo para que se encarnase como hombre y viviera la vida que nosotros debimos vivir en la creación original. Jesús no vivió en este mundo siendo agradable, ni siendo simplemente bueno, sino que vivió una vida perfecta y sin pecado, una vida totalmente dedicada a la gloria de Dios. Una vida que era
que mostraba una justicia superior a la de los escribas y fariseos. El propio Jesús en el Sermón del Monte enseña: si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. No se trata de ser bueno, se trata de vivir centrado para Dios. Algo que no podemos entender y que incluso una parte de nosotros aborrece. Tú no siempre te deleitas en leer la palabra de Dios. Tú no siempre te deleitas en orar a Dios. Tú te tienes que, al principio, confiar y decir: no, Señor, yo vengo buscando tu presencia. No tengo ganas. O no tengo ganas de meditar, no tengo ganas de esforzarme, no tengo ganas de venir a reunirme con los hermanos. Porque esto de estar centrado para agradar a Dios no lo entendemos, porque nunca hemos vivido así. Siempre hemos vivido de espalda a Dios. Es más, y cuando se trata de hablar de encontrar el gozo solo en Dios y en su presencia y en su palabra, salvo cuando ya el Espíritu Santo nos va llenando, entonces cuando digo: ay, Señor, es cuando nos pasa, ¿no? Pues en la reunión de oración, al principio, está lloviendo, no tengo ganas. Después cuando llegas y estás con los hermanos y ves y estás en la presencia de Dios, y sales de otra manera. O en tu propia casa, cuando estás agobiado por situaciones y dices: voy a buscar la fortaleza del Señor. Al principio no, pero después, cuando experimentas la presencia del Espíritu de Dios, cuando te pones en obediencia a confiar en Dios y en su palabra, y el Espíritu Santo va trabajando en tu corazón, tú vas llenando, tú vas recibiendo nueva fuerza, nuevo aliento. Tú ves algo distinto. Ya no es religión, es vida. Y tú lo experimentas. Pero cuando a alguien se le dice, incluso a un creyente, que tienes que vivir centrada a Dios, se atemoriza, sale corriendo. ¿Cómo voy a estar toda la vida centrado en Dios? Desde mi trabajo, desde mi casa, toda la vida centrada en Dios. Sí. Eso significa ahora, y eso solamente se puede hacer con un corazón nuevo, regenerado por el Espíritu Santo. Con el corazón que tenemos, no. Lo rechazamos. Porque no entendemos qué es tener una vida. Jesús sí. Jesús siempre vivió de esta manera, agradando al Padre en todo, buscando hacer su voluntad y sometiéndose siempre a la voluntad. Y lo hacía por amor, no lo hacía por obligación, lo hacía porque realmente le agradaba. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y aunque hay una parte de nosotros que lo rechace, no te asombres cuando el Espíritu Santo te haga sentir en tu interior el gozo de obedecer a Dios, de buscar su palabra. No tengas miedo de poder expresarlo con libertad. Suelta tu lengua en alabanza al Señor. Señor, te quiero. Señor, te quiero. Te amo. Señor, gracias porque has tenido misericordia de mí. Si no, yo estaba perdido, Señor. Señor, ¿cómo me has podido...? Esas son las expresiones que tú harías a una persona que ha hecho un favor por ti. De esa forma, Dios no mira nuestras palabras cuando hablamos con Él. Dios mira mi corazón. De nada sirve que vengamos con palabras preparadas teológicamente y doctrinalmente delante del Señor. No sirven. Porque cuando estamos orando lo que tenemos que entrar en sintonía con la persona de Jesús, que está real, presente. Y si tú cerrases los ojos y vieses que estás delante del Señor ahora en este momento, tú imagínate que estás en Capernaum, en la casa, como estuvieron Pedro, Juan y Jacobo allí y delante del Señor. ¿Tú qué le dirías? ¿Tú qué le dirías ahora mismo delante de la presencia del Señor? Y Dios mira nuestro corazón, no mira tus palabras. Muchas de nuestras oraciones, yo muchas veces tengo la sensación con respecto a mí mismo, tengo que pedirle al Señor y necesito la llenura del Espíritu Santo para que mis palabras no suenen a hueco, aunque sean teológicamente correctas, que no suben del techo de este edificio, porque
no están saliendo del corazón. Entonces yo estoy aprendiendo a buscar primero la presencia del Señor, a pedir al Espíritu Santo que me guíe, que me ayude con su palabra, a buscar, a tener un encuentro con el Señor y a hablar de lo que me está preocupando realmente, a pedirle perdón por lo que he hecho mal y no he llegado a hacer bien, por lo que me ha faltado hacer, por lo que he desobedecido. ¿Cómo voy a hablar al Señor ocultando cosas? No puedo. Tengo que hablar como mi Señor y mi Dios y como mi Padre, Abba. Precisamente la obra de regeneración del Espíritu Santo hace que tú puedas decir Abba, Padre. Entonces, estábamos diciendo que Jesús no vivió en este mundo siendo agradable, ni siendo simplemente bueno, sino que vivió una vida perfecta y sin pecado, una vida totalmente dedicada a la gloria de Dios. Seguidamente Jesús ofreció su vida en la cruz como sacrificio, tomando la ira de Dios sobre sí mismo, como sustituto de todo aquel que se arrepiente de sus pecados y pone en él su fe. Y para probar que Dios había aceptado su sacrificio, 3 días más tarde Jesús resucitó de la muerte. Hemos visto la incapacidad humana, la santidad de Dios, la gracia de Dios. Nos quedan 2, estamos terminando, nos queda poco. Ya nos queda poco. Un poquito más de esfuerzo y terminamos, venga, un poquito más. Nos queda el Espíritu de Dios en 4º lugar. Pero eso es solo el comienzo, lo que hemos visto hasta ahora, que Dios, Jesús, ofrece su vida para rescatarnos de la ira de Dios, es solamente el principio de la obra de salvación de Dios. En Juan 3, Jesús habla precisamente de la obra del Espíritu Santo. Lo primero es la muerte y la resurrección de Jesús. Y lo segundo es la recepción, la obra del Espíritu Santo, la cual compara con un viento sobre el cual no tenemos control alguno. Cuando Dios nos regenera, su Espíritu nos une de manera instantánea a Cristo. En dicha unión, el Espíritu Santo toma todos los beneficios de la obra que hizo el Hijo, su vida resucitada, su justicia, su gracia, y nos lo aplica a nosotros. Esto cambia nuestra naturaleza, nos da un nuevo nacimiento, nos hace nuevas criaturas. Acto seguido, nos volvemos a Cristo en arrepentimiento y fe. Somos justificados por su gracia y somos adoptados en su familia para caminar tras sus pasos en una relación de amor y confianza. ¿Veis lo que he estado diciendo antes, lo que he estado insistiendo? Nos lleva a arrepentimiento y fe, somos adoptados en su familia y sobre todo para andar, para caminar, para actuar en una relación de amor y confianza, lo que he estado insistiendo anteriormente, una relación de amor y confianza. De eso se trata. No se trata de religiosidad. Este es el 4º punto, el Espíritu de Dios, y el 5º y el último, la creación de un pueblo. Y ahora aquí hay un texto que yo quería estar leyendo desde el principio, porque es un texto que nos habla precisamente de la promesa que Dios había hecho a través de los profetas, en concreto a través del profeta Ezequiel. Y el profeta Ezequiel estuvo viviendo en el siglo VI antes de Cristo, o sea, estamos hablando de unos 600 años antes de Cristo. Y en ese tiempo, Ezequiel, o sea, Dios le dio una promesa a Ezequiel, que se encuentra en el capítulo 36, en los versículos 24 al 29. Y nos habla de esto que tenemos reflejado en Juan capítulo 3. Este pasaje vosotros lo conocéis también. Este pasaje tiene muchas implicaciones. Nosotros este pasaje lo vamos a hablar para hablar de la obra de la regeneración del Espíritu, que Dios prometió hacer en su pueblo. Y a nosotros, que no éramos parte de su pueblo, que somos los gentiles, Dios por Cristo también nos ha llamado en arrepentimiento y fe a formar parte de su pueblo y aplicar a nosotros la obra que tiene pensado hacer y construir un pueblo, el pueblo de Dios, formado por judíos y gentiles.
Dice el profeta Ezequiel en el capítulo 36, versículos 24 al 29. Porque os tomaré de las naciones, os recogeré de todas las tierras y os llevaré a vuestra propia tierra. Entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios. De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Os libraré de todas vuestras inmundicias. Llamaré al trigo y lo multiplicaré y no traeré hambre sobre vosotros. Esto se está aplicando en Cristo y a todo aquel que en arrepentimiento y fe se acerca a Cristo. Tiene más implicaciones este texto, pero este texto está teniendo aplicación porque tanto judíos como gentiles somos llamados a arrepentimiento para Cristo, en arrepentimiento y fe. Somos llamados en arrepentimiento para poner nuestra confianza en Cristo, ya seamos judíos, ya seamos gentiles. Y esta es la promesa que Dios ha hecho. Limpiarnos, primero, os rociaré y quedaréis limpios. Segundo, os daré, cosas que Él hace, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo. Pondré dentro de vosotros y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mi ordenanza. Es cuando ya tienes un nuevo corazón regenerado por el Espíritu Santo, cuando ya puedes decir, me deleito en tu ley, me deleito en tu palabra, me deleito en tu mandamiento. Dios ha mantenido su promesa a través de la obra de Cristo. Jesucristo nos hace nuevas criaturas, nos concede su Espíritu Santo, nos hace parte de su pueblo y perdona nuestros pecados. Así que voy a recordaros de nuevo, ¿qué hemos visto hoy? ¿Por qué es necesario nacer de nuevo? A causa de nuestra incapacidad, la santidad de Dios, la gracia de Dios, el Espíritu de Dios y la creación de un pueblo. No solamente es que hemos sido hechos nuevos, sino es que se nos injerta en un nuevo pueblo por la obra de regeneración del Espíritu Santo. Me estoy acordando de este pasaje ahora mismo, confirmando esto de ser insertados en un pueblo por la obra del Espíritu Santo. Porque, pues por un mismo Espíritu, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu, en un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Se nos ha hecho formar parte por el Espíritu de Dios. Muy bien, pues entonces vamos a concluir. Bueno, este es el punto de nacer de nuevo. No estamos hablando de religión ni de ser solo una buena persona. Se trata de estar reconciliado con Dios de verdad. No estamos hablando de ritualismo, ni de fórmulas mágicas, ni de oraciones que te aseguran la salvación. No entendemos la salvación como un billete de avión que te permite llegar al cielo. Si alguien entiende la salvación de esta forma, está equivocado. Es una relación viva. O sea, la salvación no es que, yo hice una oración y ya tengo el boleto, ya tengo el carnet que me permite, cuando me muera, ir al cielo. No. Yo he venido para que tengan vida y vida. Es una relación viva ahora. El que oye mis palabras pasa de muerte a vida. De estar muertos, apartados de Dios, a estar participando de la vida de Dios. De eso se trata.
no de tener un boleto. Estamos hablando de vida, estamos hablando de amor, de reconciliar una relación con Dios que está quebrantada a causa de tu rebelión. Todos los días de tu vida has estado levantando tu puño en alto contra Dios. Dios te llama al arrepentimiento, a que regreses a la casa del Padre. Dios te llama a reconciliarte con Él. Y solo hay una manera, la cruz de Cristo. Que confieses tu rebelión y confieses la obra que Cristo ha hecho por ti, que murió por tus pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y que apareció a Pedro y después a los 12. No puedes hacer nada. No tienes nada que ofrecer delante de la santidad de Dios. Estás desnudo. Solo puedes clamar por misericordia, sabiendo que estás ciego y que andas en tinieblas. Solo puedes clamar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y quiero traer a tu mente un pasaje que tú ya conoces, un pasaje enternecedor, y que al principio hice referencia, bueno, no lo mencioné, pero sí hice referencia a cuando te das cuenta de esto, de cómo estás caminando delante de Dios y cómo en realidad estás desnudo, no tienes nada que ofrecer y estás ciego. Pero el amor de Dios, el mensaje de salvación de la gracia de Dios y la promesa de la regeneración del Espíritu Santo te llaman para que entiendas esto. Y una mujer pecadora entendió esto. Esto está narrado en el capítulo 7 del Evangelio de Lucas. Y una mujer que rindió, que se dio cuenta de cómo Jesús experimentó el amor de Cristo. Una mujer que todo el mundo desechaba. Incluso cuando Jesús estaba comiendo con un fariseo, Simón se llama precisamente, y estaban en la mesa. Y de pronto entra una mujer llorando y se agarra a los pies de Jesús. En aquel tiempo las personas no estaban sentadas en una silla, sino que estaban alrededor de la mesa, tumbados en cojines y los pies fuera de la mesa, ¿no? Hacia afuera, ¿no? Pero estaban recostados comiendo, no estaban sentados. Y los pies quedaban lejos. Los pies supuestamente se tenían que haber limpiado antes de entrar en la casa, porque claro, del polvo del camino no estaban asfaltados como ahora. Los pies, en el momento que se entra en la casa, lo primero que se hacía era limpiarlos. Y había el sirviente que se encargaba de hacer esto. Esta es una obra que tenía que haber hecho el amo de la casa, en este caso Simón el fariseo. Tendría que haber limpiado los pies de Jesús, en deferencia a él. Más como lo estaba tratando como un invitado especial. Sin embargo, no le limpió los pies a Jesús. Pero entró esta mujer pecadora, rechazada por todos, avergonzada. Incluso en el camino, cuando sale de su casa y llega allí, seguramente más de uno le habría, porque esta mujer supuestamente trabajaba de noche. Durante el día procuraba no salir para no pasar vergüenza. Pero este día pasa de día y no le importan los reproches ni las vergüenzas que le dicen, porque sabe que su corazón está quebrantado. ¿Está quebrantado por qué? Porque sabe cómo ha vivido en oposición a Dios totalmente, pero ha experimentado el amor de Cristo. Y su corazón quedó quebrantado y estuvo llorando. Y lloraba de tal manera que sus lágrimas regaban los pies de Jesús y los secaba con los cabellos de su cabeza. Y besaba sus pies. Y no solamente eso, sino que también trajo un frasco de alabastro con perfume y lo derramó a los pies de Jesús. Llenó la casa de perfume. Un
un frasco de alabastro con perfume que era el sueldo de un trabajador en un año. Imagínate tu sueldo gastado, el sueldo que tú ganas en un año, lo que tú declaras en la renta, Hacienda, todo eso que has recibido, invertido en un perfume y derramado a los pies de Jesús. ¿Qué demostraba esta persona? Corazón arrepentido y quebrantado, ¿por quién? Por el amor de Cristo. Tu corazón ha sido quebrantado. ¿Cómo responde? Llorando. Yo no sé si alguna vez tu corazón se ha quebrantado de esta manera, llorando. Señor, ¿cómo me puedes amar? Señor, ¿cómo me puedes amar? ¿Pero quién soy yo, Señor, para que me ames? Si te he tratado mal, he andado al contrario de lo que a ti te agrada. Señor, ¿por qué? ¿Por qué has entregado tu vida? Esta mujer lo experimentó. Esta mujer no era nadie. Esta mujer era lo peor de la sociedad, marginada, avergonzada y criticada. Sin embargo, Jesús la recibe y reconoce porque ella expresa amor porque ha recibido amor. Dice, ella ha regado, le dice a Simón, ¿ves esta mujer? Yo entré en tu casa y no me diste agua para los pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados porque amó mucho, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Bueno, cuando Jesús le dice, tu fe te ha salvado, vete en paz. En realidad esta mujer responde en amor porque ha sido perdonada. Ha recibido el amor de Cristo. Y precisamente por esa confianza, por eso Jesús le dice, tu fe te ha salvado, vete en paz. Y demostró esta confianza y este perdón que podía recibir precisamente mostrando, dando de sí lo mejor. Un corazón quebrantado, un corazón rendido a Cristo, a los pies de Cristo. Esto es lo que Dios te invita hoy en su palabra, a que rindas tu vida, a que des lo mejor de ti a los pies de Cristo, a que expreses tu amor a los pies de Cristo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por lo que nos enseñas a través también de este último texto. Quebranta, Señor, nuestro corazón. Produce en nosotros verdadera devoción a ti. Produce sinceramente rendición a ti y a tu persona. Te bendecimos. Confiamos solo en tu poder y en tu gracia. Confiamos, Señor, en tu obra de gracia en la cruz y confiamos en la obra de gracia de tu Espíritu Santo. Bendecimos tu nombre. Amén.